Antes de empezar esta nota les pido de favor que si quieren y pueden se suscriban al canal con el objetivo de que más personas conozcan esta información. Además de esto, la información o la referencia de estos datos van a estar aquí en la parte de abajo de la descripción para si ustedes lo quieren ver si no creen en lo que les estoy comentando. Pues ahora entrando en materia, un juez federal volvió a hacerle de las suyas y volvió a ponerse en contra de México y del actual gobierno. ¿Cómo fue que hizo esto? Pues básicamente le concedió un amparo a Karime Macías para que no sea extraditada a México por el desvío que se menciona aquí de 112 millones de pesos, en los cuales fueron tomados del DIF de Veracruz. Esto es algo bastante preocupante porque yo no hallo la razón principal por la cual digan, bueno, vamos a frenar este proceso de extradición. La razón por la que yo veo que se frenó este proceso de extradición es porque a este juez se le otorgó dinero para que de alguna manera pues frenara este proceso de extradición de manera temporal. Claro, es de manera temporal, mientras se determina si esto se queda ya de manera definitiva de que no se va a permitir la extradición a México, o si esta se va a permitir y se va a bajar el amparo que metió los abogados de Karime Macías. Esto es algo preocupante desde el punto de vista en que, señores, los jueces sabemos que están bien prostituidos y bien vendidos a lo que anteriormente tenían pues los otros gobiernos. Y esto yo lo puedo decir justamente porque conozco parte de la historia o conozco bastante bien información relacionada con lo que pasó en Veracruz. Sabemos que estos personajes, obvio que robaron, o sea, señores, ya quedó más que claro. Y uno de los grandes golpes que dio el Poder Judicial a la justicia de nuestro país fue con una de las decisiones de una jueza, esa jueza que permitió justamente que solamente se le otorgara 9 años de prisión a Duarte y ahora su esposa la van a dejar también impune. Esto es bastante lamentable cuando tenemos una realidad bastante diferente que ellos le dejaron a los veracruzanos. Le robaron todos los recursos, mandaron a personas, por ejemplo en el tema de seguridad, se habla también de que todo se compró a sobreprecio y algunas cosas que se compraron incluso eran de baja calidad, incluso armamento y equipamiento que iba dirigido para el personal de seguridad de Veracruz fue comprado de muy mala calidad, prácticamente basura, y fue entregado a ellos para que se enfrentaran a grupos delincuenciales que ni siquiera tenían la forma de hacerlo. Es como si tú mandas a un oficial con un garrote a pelear contra una persona que tiene un Kalashnikov, que básicamente es una AK. Es prácticamente lo mismo. Y ahora le están permitiendo a la esposa que tomó recursos de una parte muy crítica, o sea que va destinado a las personas más pobres, al DIF, le roba recursos y todavía le conceden este amparo. Yo no sé qué tipo de juez es, pero yo preferiría o yo diría que se tiene que hacer una investigación bastante profunda por parte de la UIF o Unidad de Inteligencia Financiera, en la cual se involucre Santiago Nieto pues a fondo para que se investigue a este juez que permitió este tipo de cosas, porque aunque es una suspensión provisional o temporal, esto es algo muy grave, porque no había razón para hacerlo. Esta extradición tiene que aplicarse ya, porque tiene que ser juzgada, y el problema es, si tenemos jueces muy vendidos, muy prostituidos, que luego posteriormente la oposición pedorra, la oposición vendida, dice, no, miren el presidente, pero yo les dejo algo muy claro, esa oposición que al parecer es tonta, o al parecer no tiene conocimientos. El poder judicial es independiente al poder federal y legislativo, entonces estas tres ramas son independientes entre sí. ¿Esto qué significa? Que no se puede meter una entre la otra porque hay un problema justamente de que se están violando ciertas normas que no tienen que ser violadas. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Qué se puede esperar? Yo digo que si aquí este juez le mete presión o de que pues este tipo de cosas no se tiene que hacer, va a cambiar y va a decir que se va a permitir la extradición. Sobre todo tomando en cuenta la persona que es, o sea, no se está extraditando a una persona que se robó un gancito, que se robó 1,000 pesos, que se robó 500 pesos, no señores, hablamos de una persona que se habla que se robó 112 millones de pesos que iban destinados al DIF, o sea, el simple hecho que le robes a los más pobres, ¿no les parece una completa mentada de madre a los mexicanos? Porque sabemos perfectamente cuál es la función del DIF, ayudar a las personas que tienen bajos recursos y que pues tienen a lo mejor familiares que tienen algún problema médico.
en los cuales pues estos recursos son entregados ya sea por apoyo de particulares o también con apoyo del gobierno, y luego que venga esta Karime Macías a robarse esos recursos y luego ella estar bien feliz y campante sin ser extraditada y ser juzgada en nuestro país como tiene que ser, al igual que le permitieron a Duarte que hiciera ese tipo de cosas, lo que hizo en Veracruz, me parece una completa insensatez. Y esperemos y rectifique, porque no podemos dejar que esto se quede al aire, sobre todo tomando en cuenta que no son temas relacionados solamente con el robo, sino con el hecho de justicia. Los mexicanos y sobre todo los veracruzanos lo que están pidiendo es que estas personas sean sentenciadas y sean metidas a una cárcel, no por el hecho de que fueron políticos, sino por el hecho de que robaron recursos y robaron de cosas muy importantes. Se habla desde temas de salud, se habla de temas de seguridad, y todavía el robo al DIF es lamentable, y esto no es la primera vez que ocurre. Les doy otro ejemplo bastante concreto: el ex gobernador de Baja California, el cual en su casa se hallaron 150 millones de pesos, y además de eso su esposa se habla que se robó, si no estoy equivocado, otros 18 o 20 millones de pesos del DIF también, de Baja California, del ex gobernador. Esto es ya prácticamente una actividad en la cual yo digo, señores, son unos completos ladrones y todavía les roban a los más pobres. ¿Qué es esto? Estamos viviendo en los viejos, en la Edad Media, en donde los ricos veían a los pobres y aún así les quitaban todo lo que tenían, sin importar qué tan pobres eran. Pues creo que estamos volviendo a esa Edad Media, donde una sola persona, porque tiene cierto poder, porque tiene cierto estatus, no le importa quitarle los recursos a una persona y dejarla básicamente en situación aún más de crisis. Eso es lo que nosotros estamos viendo con candidatos del PRI, con candidatos del PAN. Y lo vimos con con personas que fueron gobernadores del PRI y del PAN. Es lamentable. Yo digo que a este juez se le tiene que investigar, porque estoy seguro que de alguna forma se le depositó dinero para que posteriormente permitiera este tipo de amparos. Yo estoy completamente seguro, así como lo hicieron con Duarte, que una jueza solamente le dio 9 años de prisión, a pesar de que se robó más de estos 112 millones de pesos, mucho más. Solamente dicen, pues te doy 9 años de prisión. Pero si tú comparas que a lo mejor una persona por hambre, ha ocurrido, le repito, una persona por hambre se robe un gansito, se robe un mamut, se robe, no sé, una cosa que tú veas de la tienda, a lo mejor le dan hasta 10 años. Y esta persona se habla que se robó, en el caso de Duarte, se habla que se robó 34 mil millones de pesos. Y su esposa se robó otros 112 millones de pesos. Entonces creo que si vamos en proporción y otro juez o jueza se prostituye, se le vende a estos desgraciados, pues cuánto le van a dar a Karime Macías si luego la extraditan acá. También tenemos que ver eso, porque por desgracia el poder judicial es un poder muy prostituido, y puedo dar otros ejemplos. En el caso del Z2, uno de los miembros más sanguinarios de los Zetas, el cual pues se puso en contacto con el juez que lo estaba juzgando, le dio la libertad a ese juez, y ese juez obtuvo 76 millones de pesos que no supo cómo justificar, y que actualmente la unidad de inteligencia financiera le está prácticamente ya pisando los talones, ya se les congeló eso y demás cosas. Es muy importante que pues el poder judicial se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Yo incluso me atrevo a decir una cosa: el actual gobierno tiene la capacidad, por medio del legislativo, de básicamente cambiar al poder judicial. Tiene la capacidad, hay mecanismos. El problema, que hay mucha gente inepta, mucha gente que no tiene conocimiento, que le va a creer a los panistas, a los priistas, a los perredistas, a los pendejistas, como ustedes le quieran llamar, le van a creer y van a decir, mira, ese autoritarismo nos está mandando al comunismo o al socialismo. No, Dios mío, esto es muy grave. Y va a haber gente que le va a creer, a pesar de lo que está haciendo es quitar a los jueces corruptos, porque se tiene que quitar. De nada nos va a servir tener una mejor estructura de seguridad si no tenemos buenos jueces, porque habrá a lo mejor buenos elementos en el tema de que van a capturar delincuentes, pero ¿qué va a servir si un juez luego va a decir, no, pues yo te libero? Es preocupante la situación, sobre todo lo estamos viendo en este momento, y esto antes era aún más visible, pero como estaban otros gobiernos que eran unos completos permitistas, que dejaban que la gente muriera para que estos desgraciados siguieran haciendo su desmadre, pero ahora eso ya no ocurre. Ahora por lo menos el gobierno federal
permite y actúa en contra de los delincuentes. El problema es el poder judicial, que es independiente, quiero que les quede claro, porque hay muchos opositores, entre comillas, que les lavan el cerebro a otras personas, que incluso se atreven a decir, no, el poder judicial es el mismo que el poder ejecutivo. Y yo, amigo, ¿estás malito o te pasa algo? No sé, yo solamente pregunto. En general, es de preocuparse, esperemos si el juez tome otra decisión, porque si no, yo diría que la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene que investigar a él y a su familia. Suena muy cruel, pero es la verdad. No podemos permitir este tipo de cosas. Si no hay nada si no hay nada detrás de su familia o de él, pues ¿de qué se preocupa? Así de sencillo, el que nada debe, nada teme. Pero si se permiten este tipo de cosas, puede haber aún más problemas. Para mí es básicamente un golpe por parte del Poder Judicial hacia los mexicanos sobre todo y hacia la justicia, cosa que nosotros queremos. Y les repito, si permitimos que en algún momento vuelva de nuevo el PRI, vuelve el PAN, vuelve el perredismo, estamos completamente en la ruina. Se lo repito, este tipo de jueces, ¿saben en qué época se gestaron? En el periodo que abarca desde Fox hasta el periodo de Enrique Peña Nieto, donde tú podías ver a estos jueces con estas personas en fiestas personales, o sea, fiestas que no tenían nada que ver con nada relacionado a la política. Los podías ver en fiestas de los mismos gobernadores, de los mismos presidentes, festejando a pesar de que ese tipo de cosas no tienen que ocurrir. Yo lo digo y lo reitero, este juez es un juez corrupto que se prostituyó y se vendió al poder, a los viejos poderes. Esperemos y rectifique. De ahí en más, si esto les gustó, me pueden dejar un like, un comentario y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota.